venezolano Lester Toledo nos visita esta noche. Lester, gracias por venir, bienvenido. A ti, Jaime, gracias por la oportunidad. Y bueno, a tu audiencia acá en los Estados Unidos y toda América Latina, en todo el mundo, ya por las redes se ve en todo el mundo, tener la oportunidad de hablar un poco sobre la grave crisis política, social y económica que vive Venezuela, pero lo más importante, hablar de las soluciones. Sí, gracias. ¿Por qué crees que Maduro dio el golpe y luego lo corrigió, reculó, se arrepintió? ¿Qué fuerzas de poder internamente le dijeron no, el golpe no va? Mira, es importante aclarar varias cosas, porque la comunidad internacional, o algunos mensajes que uno lee, pareciera que creen que es que hay un golpe institucional en Venezuela, o que sí un golpe de Estado, con una sentencia que sacó el Tribunal Supremo de Justicia contra la Asamblea Nacional. Entonces, lo primero que quiero aclarar es que hay un golpe de Estado continuado desde hace más de un año, que no es que se configuró... A mí no me lo tienes que aclarar, yo vengo diciendo que en Venezuela hay una dictadura hace como 15 años. Tú estás preclaro, pero bueno, siempre es bueno dejar el mensaje de aclaratoria. ¿Tuviste la entrevista que yo le hice a Leopoldo López? A Leopoldo López, sí. Y debatían sobre si había dictadura o no. Yo le decía a Leopoldo, es una dictadura, y él... Y esto fue el 2013. Sí. Y fue una discusión muy acalorada, y él decía, no es una dictadura. Bueno, ya esa dictadura se configuró. Y bueno, las personas más conservadoras que crean que estamos exagerando, yo le pido que miren los hechos. Hoy en Venezuela no hay separación e independencia de los poderes públicos, que es uno de los principios clave de la democracia. Hay más de 104 presos políticos. Hay un desconocimiento a la Asamblea Nacional, donde el poder legislativo electo por la gran mayoría del pueblo venezolano no se reconoce. Hay un vínculo del poder ejecutivo directo con el narcotráfico, no lo digo yo. Hay investigaciones que avalan que incluso la familia presidencial tiene vínculos con el narcotráfico. No nos tienes que convencer. Entonces, dictadura hay. ¿Qué ocurrió la semana pasada? Bueno, la Asamblea Nacional, quien tiene un desacato inconstitucional por parte del tribunal, ha venido avanzando tanto en el Parlamento como en la calle, y hemos utilizado la bandera de la comunidad internacional y la Carta Democrática de la OEA como una herramienta para presionar a que se cumpla la Constitución. ¿Qué plantea la Constitución? Elecciones. ¿Por qué? Pero la pregunta era, te ruego que no olvides la pregunta. La pregunta era, ¿por qué Maduro cedió? Mira, yo creo que tiene que ver mucho con la presión interna. Hay una ruptura en el chavismo porque Maduro no tiene liderazgo. Y esa ruptura del chavismo supone que hay una facción disidente hostil a Maduro. Sí. ¿Quién o quiénes la encabezan? Mira, dar nombres es complicado porque ellos tienen que irse manifestando. Lo que te puedo decir con responsabilidad es que hemos sentido muestras claras de que no solamente la señora fiscal, que hay algunos elementos internos en el oficialismo que están por dejar el barco. Por ejemplo, el general Vladimir Padrino, ¿tú crees que Padrino le dijo, no, el golpe no va, corrígelo? Mira, el general Padrino, no sé qué rol tuvo esta semana, pero sí me consta que tuvo, por ejemplo, la noche de las elecciones del 2015, las parlamentarias. Que le exigió a Maduro Si Padrino no cierra las mesas, se roba la elección, por ejemplo. Te digo, es complicado dar nombres acá, pero... sí hay gente tendiendo puentes, sí las hay. Pero evidentemente el Tribunal Supremo, Lester, no iba a tomar esta decisión sin la anuencia de Maduro. O sea, que Maduro les dio luz verde. Evidentemente. ¿O fue una operación marginal de Cabello y el Aizami y Maduro estaba un poco fuera de la foto? No, Maduro estaba absolutamente al tanto de lo que ocurría. Es importante recalcar quién dirige el tribunal. Entonces no es un tribunal imparcial. Michael Moreno, nombraron un sujeto a un asesino, que estuvo preso por matar a alguien, un pistolero. Ese señor ¿Cómo puede ser el juez más influyente de Venezuela? Yo lo denuncié en el Senado italiano porque es tan descarado que desde hace 2 años tenía activo, Jaime, un procedimiento en Italia para solicitar la nacionalidad italiana y estaba a punto de salirle. Se fue hace 2 años a Italia, se casó con una italiana, le iban a dar la nacionalidad. Yo tuve que llevar a la Cancillería italiana el expediente donde ese señor estuvo condenado por asesinar 2 personas. Entonces, un asesino, a dos en el 89. Un asesino, estuvo preso, claro. Yo llevé la reseña de la cárcel. Entonces, un asesino, Maduro lo convirtió en magistrado y lo puso en máxima cabeza del Poder Judicial. ¿Por qué? ¿Qué puedes esperar de ese señor? ¿Pero por qué Maduro lo puso ahí? Porque entiende que ante la derrota en la Asamblea Nacional necesitaba controlar con otro poder, el Tribunal Supremo. Entonces, el golpe está hace rato. Claro, yo creo que Maduro lo pone allí precisamente porque quiere cerrar la Asamblea Nacional. ¿Por qué Maduro quiere cerrar la Asamblea Nacional? Yo tengo mi propia teoría, a ver qué dices tú. Yo creo que Maduro quiere encontrar la coartada para no convocar elecciones presidenciales. No se diga ya un revocatorio. Mira, ahí hay 3 cosas. Primero, no le interesa que la Asamblea ejerza su función contralora. ¿Por qué? Pues son unos corruptos. La Comisión de Contraloría de la Asamblea demostró que se han raspado la olla los últimos 10 años. Escucha esta cifra.
de 350.000 millones de dólares producto de la corrupción. No le quieren dar la cara a eso. En segundo lugar, quieren evitar las elecciones y tratar de secuestrar a la Asamblea Nacional para no tener procesos electorales. Y lo tercero es que quieren hacer negocios muy dañinos para el futuro de Venezuela, hipotecando el petróleo futuro para buscar dólares ya porque están quebrados y saben que esos acuerdos deben pasar por la Asamblea Nacional. Entonces, vía el Tribunal Supremo, quitando nuestras competencias, ellos quieren gobernar, hay una presión de la comunidad internacional y sumas lo interno con lo internacional y toda la presión interna, bueno, ahí está un resultado que es la declaración de la fiscal y el recule. Pero este es el comienzo de una ola de desquebrajamiento que viene del régimen desde hace muchos meses. Tú ves al fiscal Franklin Nieves, que vino acá a los Estados Unidos y también denunció lo que hizo Leopoldo López. Tú ves ministros renunciando, tú ves dirigentes del PSUV todas las semanas que se declaran disidentes. Eso se está cayendo, Jaime. Sí, ojalá termine de colapsar pronto. Ahora, el Congreso, la Asamblea Nacional quiere remover a los jueces golpistas. No lo va a conseguir, ¿verdad? Mira, hay un procedimiento que establece la Constitución. Sí, pero el defensor del pueblo que es chavista tiene que estar con el Congreso. No va a ocurrir. El error nuestro es pensar, o el error es pensar, con la Constitución y las leyes en la mano, que hoy lo que pasa en Venezuela es por el librito legal. Esto es un proceso político. Y la demostración de cómo se pueden conseguir los cambios es en la calle. Nosotros en el año 2015 nos tocaban las elecciones a la Asamblea Nacional. El CNE no las quiso convocar. ¿Qué pasó? Un movimiento gigantesco de calle, una huelga de hambre donde casi se muere Leopoldo López, Daniel Ceballos y más de 100 jóvenes en todo el país. Y esa presión en la calle logró meses después arrancarle al CNE la fecha. Y hubo elecciones, que es lo que yo creo que vamos a instituir a los magistrados. Si los venezolanos siguen en la calle, si sigue creciendo este movimiento que mañana va a salir masivamente en las calles de Caracas y toda Venezuela. Lo de ayer fue alentador. Sí, yo creo que se retoma. Eran miles de personas, ¿no? Se retoma lo que nunca se debió parar en el mes de noviembre, con un falso diálogo, un diálogo trampa, donde quienes gobiernan Venezuela son tan inescrupulosos que se atrevieron incluso a engañar al Papa, engañar al Vaticano, y eso paró la calle. Este año ya la oposición aprendió la lección y entiende que es en la calle donde podemos conquistar nuestros derechos. Estoy de acuerdo. Ese diálogo que tú calificas de trampa fue un error cometido por Enrique Capriles. No, yo creo que es difícil. Yo entiendo a las personas que participaron en ese proceso. Voluntad Popular se negó desde el primer momento. Porque es difícil, Jaime, cuando tú tienes, y Enrique, que es profundamente católico, cuando tienes un llamado del Papa, claro. Cuando va el Vaticano y te dice, yo garantizo que voy a liberar a los presos políticos, tú le tienes que dar la derecha, tú le tienes que creer. El problema es que nosotros sabíamos de la buena voluntad del Papa, pero conocemos muy bien al gobierno. Sí, yo no lo hubiera creído. No, además el Papa es de izquierda, es peronista y... Mira, hay un viejo adagio que dice, el Vaticano no tiene tanquetas, no tiene regimientos armados, o sea que es la fuerza de un poder espiritual, pero Maduro es un dictador ateo, no le importa tres pepinos desairar al Vaticano. Ahora, háblanos un poco de tu caso, o sea, tú estás fuera de Venezuela hace más o menos, poco más de medio año, ¿verdad? Sí. Si te hubieras quedado, ¿estarías preso? Seguro. Sí, mira, yo soy diputado del Consejo Legislativo del Zulia, soy un diputado regional. Y a ti te fueron a buscar a tu casa en Maracay. Correcto, soy de la Dirección Nacional de Voluntad Popular, fundé este partido con Leopoldo, dirigí su campaña, estuve como abogado, parte de su equipo legal cuando estuvo preso, somos muy cercanos. Bueno, el gobierno me persigue, primero porque trabajo con el líder moral de los venezolanos. Que es Leopoldo López. Que no es el líder de un partido, es el líder de Venezuela, que es Leopoldo López. Estoy de acuerdo contigo. Y me persiguen porque como diputado inicié una investigación por unos gravísimos hechos de corrupción en el Zulia, que tocaban a grandes personajes del gobierno nacional como Diosdado Cabello. Estos señores, la noche del domingo 28 de agosto, domingo a las 10 de la noche... 28 de agosto del año pasado. Sí, del año pasado. Fueron sin ningún proceso judicial, sin ninguna orden de ningún juez, llegó la policía política a mi casa y tocó directamente la puerta de mi apartamento y le dijo a mi esposa, ¿dónde está Lester Toledo? Lo venimos a buscar. Yo estaba en mi casa con mi esposa, con mi niña Amanda que tiene 3 años y algunos familiares y bueno, nos tocó salir. Puedo escribir una novela de cómo salí porque estaba allí, logré saltar 2 balcones, esconderme 30 horas, sortear más de 60 patrullas que habían abajo. Espera. ¿Cómo saliste saltando 2 balcones? Cuéntalo, por favor. Bueno, ya lo he contado, así que ya podemos dar más detalles. Yo salí por la ventana de mi casa y brinqué al balcón del vecino. ¿Qué piso? 15, en el piso 15 de mi edificio. Cuando miraba hacia abajo, lo único que veía eran las luces rojas y azules de las sirenas, de las patrullas de la policía. Muchos policías. Sí, claro, 60 patrullas se calcula que habían en la calle de mi casa. Yo me escondí en un ducto del aire acondicionado que estaba allí
y la policía política comenzó a allanar uno por uno todos los apartamentos. Estuvieron desde las 10 de la noche hasta las 6 de la mañana del otro día y no dieron conmigo. ¿Y el ducto del aire acondicionado estaba en el departamento vecino? Sí, sí. ¿Y ese departamento estaba ocupado? Sí, a mí no me gusta dar muchos detalles porque hay muchos héroes anónimos y vecinos y compañeros que forman parte de la historia y nos ayudaron, me protegieron. Yo logré salir de mi casa y luego estuve 86 días de clandestinidad y persecución. Escondido. Dormí en más de 30 sitios, le pedí a mi esposa que saliera del país porque allanaron la casa de mi esposa, de mis padres, de mis hermanos. Secuestraron a 2 de mis colaboradores y los torturaron, los quemaron con cigarros. Cuando mi esposa fue a salir del país, la retuvieron a ella y a mi niña. Le pusieron prohibición de salida de Venezuela por 200 años. Entonces, tuve que sacar a mi esposa por vías irregulares y 3 meses después, sí. Están fuera, ¿no? 3 meses después nos conseguimos acá. Yo hice público que salí de Venezuela en el mes de noviembre. ¿Cómo te fuiste? No te pido los detalles, pero más o menos ¿cómo? Me logré llegar a las costas, poco a poco, 86 días moviéndome, y desde las costas de Venezuela tomé una lancha. Aruba. Navegué 14 horas, llegué a una isla, y en esa isla tomé un avión. Navegaste 14 horas, pero no solo, tenías a alguien que te ayudó. 3 personas que me ayudaron. Llegué a una isla, en esa isla llegué a Miami. ¿Tenías un pasaporte? Sí, mi pasaporte venezolano, que por cierto, meses después, porque denuncié a este señor Moreno en Italia, bloquearon mi pasaporte y me sacaron el sistema del SAIME para que no pudiera seguir con esta gira internacional. ¿Pero te han dado asilo político aquí? No tengo asilo político. Yo llegué a España y en España el presidente Rajoy en Consejo de Ministros hizo un acto y palabras más, palabras menos, y se lo agradezco hoy públicamente, dijo, esto es un luchador por los derechos humanos, que le han bloqueado su pasaporte para que no denuncie la dictadura de Venezuela. El gobierno de España le da uno. ¡Qué grande Rajoy! Me dieron un pasaporte español. Muy bien hecho. Y con ese estoy viajando. Y con ese pasaporte voy mañana a México. Y con Lilian Tintori tengo una gira allá. Y estamos haciendo todos los países de la OEA. Y cuando termine esta gira por América Latina, voy a regresar a Venezuela. Porque yo voy a defender los derechos políticos que la gente del Zulia me dio. Eso es tu campeón. Te felicito. Muchas gracias. Vamos a la publicidad y luego seguimos conversando con el gran Lester Toledo que salvó la vida milagrosamente en Venezuela. Ya volvemos. El diputado Lester Toledo logró escapar de Venezuela y ha venido esta noche aquí al programa. Tú has podido, antes de irte, claro, ¿no? Antes de agosto, cuando te fue a buscar la policía a tu casa en Maracaibo, ¿has podido ir a Ramo Verde? ¿Has podido hablar con Leopoldo? Sí. Yo era una de las 8 o 10 personas que ha logrado ver a Leopoldo físicamente desde su encierro. ¿Cómo lo veías? Pues yo era su abogado. Leopoldo nombró 3 abogados, yo era uno de los 3 penalistas y también era el abogado de Daniel Ceballos, quien era el alcalde de San Cristóbal y lo encarcelaron junto a su celda. Sí. Entonces yo iba a ver a Daniel y a Leopoldo y estuve 6 meses viéndolos toda la semana. El gobierno un día dijo, mira, este muchacho es un político, es diputado, ¿qué hace yendo a la cárcel? Y me bloquearon el poder y me vetaron y no pude ir más. ¿Crees que, digamos, Leopoldo tiene más de 3 años ya en la cárcel, verdad? Sí, cumplió el 18 de febrero 3 años. 3 años. ¿Cuánto tiempo más crees que lo tendrán confinado en un calabozo? Mira, esto no depende del gobierno, esto depende de la oposición, depende de la gente. Yo estoy convencido, y bueno, esto queda acá y queda grabado, aquí no hay diálogo posible, negociación posible, el gobierno no va a soltar a Leopoldo, porque saben que cuando salga de esa celda se acabó el gobierno. Yo soy de la tesis que Leopoldo López va a salir de Ramo Verde el mismo día que Nicolás Maduro salga de Miraflores, no antes. Entonces todo depende de la liberación de Leopoldo y de la causa, porque no es Leopoldo ni lo que me ocurrió a mí. Yo quiero dejar esto bien claro, yo no vengo acá en son de mártir, bueno, pobrecito Toledo, no. Leopoldo y yo somos 2 casos de persecución muy distintos, pero de más de 104 presos políticos que hay en Venezuela, que han sufrido muchísimo más que yo. Entonces yo creo que Leopoldo va a salir, y puede salir este mismo año, pero es porque vamos a cambiar el gobierno, no porque el gobierno lo va a soltar. Pero tú te escondiste, te escapaste. Yo hubiera hecho lo mismo. Quizá a mí me hubieran atrapado antes porque no soy tan listo como tú. No hubiera podido entrar en el ducto del aire, pero tú te escapaste. En Venezuela no hay justicia. ¿Por qué Leopoldo no se fue? ¿No cometió un error al entregarse a los sicarios de la justicia chavista? No, yo creo que hoy 3 años después tú ves que no. Leopoldo hizo un sacrificio y el sacrificio valió la pena. Valió tanto la pena que hoy toda la comunidad internacional, tú estabas claro hace años, pero mucha gente en la comunidad internacional no se atrevía a llamar lo que pasa en Venezuela dictadura, tú lo sabes. Hoy, con el sacrificio de Leopoldo, logró demostrar que el Poder Judicial está absolutamente corrompido, que no hay separación e independencia de los poderes, y el mundo entero puso sus ojos en Venezuela gracias a la causa de Leopoldo López. Entonces, bueno, el pueblo de Venezuela en su momento, con su voto, con su apoyo, con su entrega, estoy seguro
que va a agradecer y a ratificar. Yo también bueno, estoy seguro. que Leopoldo López es el líder de los venezolanos, Sí. pero tuvo que demostrarlo con su sacrificio. Él saldrá de Ramo Verde para ser presidente, las encuestas lo confirman, ¿no? En Sí. todas las encuestas confiables él tiene un claro liderazgo. El problema es cómo sacamos a Maduro. ¿Qué puede hacer Trump, por ejemplo? A ver, yo tengo un par de ideas en borrador. La primera, no comprarle petróleo a Venezuela y no venderle gasolina. Tú sabes que la dictadura venezolana importa gasolina de los Estados Unidos. Sí, sí. Yo le cerraría el caño a la gasolina y dejaría de comprarle petróleo. ¿Eso te parece que se justifica? Mire, yo creo que al gobierno hay que presionarlo por todos lados. Yo no creo que el tema económico, o que no nos den gasolina, o que nos bloqueen, porque al final sufre el pueblo de Venezuela también. Bueno, pero si sufre el pueblo de Venezuela, el pueblo tendrá más razones para salir a la calle a protestar. No, el pueblo tiene suficientes razones para protestar. Y yo creo, humildemente, yo no creo que la solución sea bloquear la gasolina a los venezolanos. Okay. Los venezolanos hoy no tienen, el problema no es la gasolina para los vehículos, es que no tienen comida. Ok. 7 de cada 10 venezolanos manifiestan en las encuestas serias que no comen 3 veces al día. No estamos Lo he hablando de una leído. élite. Lo he leído. 7 de cada 10. Vamos a suponer entonces que el tema del petróleo y la gasolina es una mala idea. Y tú sostienes que el 70% pasa hambre. Insisto en la pregunta, ¿qué puede hacer Trump? ¿Qué más puede hacer la comunidad? Trump tiene un voto con su canciller de Estados Unidos en la OEA, por ejemplo. Yo creo en ese proceso. Yo creo que el informe Almagro es el documento que mejor refleja la crisis de Venezuela de los últimos 10 años, que explica completico la crisis. Pero mira, y vamos a apoyamos suponer- el documento por las recomendaciones, Jaime. ¿Qué queremos nosotros? Para dejarlo en blanco y negro, que a veces nos preguntan, ¿pero qué es lo que pide la oposición? Bueno, los 4 puntos concretos que plantea el informe, que yo creo que con presión interna, con el apoyo de la comunidad internacional y con la Asamblea General de la OEA, que yo la tengo marcada en el calendario, el 19 de junio en México, nosotros podemos conseguir, número 1, la liberación de los presos políticos, que se abra un canal humanitario para que los países, Estados Unidos y otros que quieren ayudar, permita el gobierno, la dictadura, que entre la comida, que entre la medicina, que se restituya el orden constitucional, esto es, que le devuelvan a la Asamblea Nacional sus poderes, que restituyan la separación de poderes públicos, y lo más importante, que es nuestra bandera, una salida electoral. Sí. Nosotros no estamos pidiendo, lo dejo claro acá, que el gobierno de Trump, ni el de México, ni UNASUR, ni el Vaticano, ni nadie vaya a resolver el problema de los venezolanos. Lo único que queremos es que pongan la solución a la crisis en manos de la gente, Pero que es una elección. Esa agenda es indiscutible, es irrefutable. Yo no podría estar más de acuerdo y lo has enunciado muy bien. Pero mientras Maduro esté ahí, lamento decírtelo, no va a ocurrir. Maduro no va a soltar a los presos políticos, lo acabas de decir tú. Leopoldo saldrá cuando se vaya Maduro. No va a permitir el canal de ayuda humanitaria, no va a depurar el poder electoral y el poder judicial y respetar la asamblea. O sea, hay que sacar a Maduro y para sacarlo hay que empujarlo. Estoy de acuerdo. No se va a arrepentir, no se va a ir. ¿Cómo lo empujamos, Jaime? Tienes el proceso, es que varias cosas están corriendo en paralelo. Tienes juicios abiertos. ¿Te puedo decir? ¿Te puedo decir mi respuesta corta? Ok. 1 millón de personas en la calle. No, para allá iba. Tienes juicios abiertos, tienes el proceso en la OEA abierto y tienes una presión interna brutal, que es lo que yo creo que la gente en la calle en Venezuela Pero indesmayable. se va a ir sumando. Como en Egipto. ¿comprendes? Mañana va a ser más grande que ayer. La semana que viene va a ser más Claro, grande. claro. Y ese movimiento de calle va a hacer que sea ingobernable el país y que personas como la fiscal comiencen a hacerse a un lado y a respaldar el cambio. Yo Mira, tengo mucha esperanza yo también, en que eso va a pasar este año. La oposición tiene que mostrar los músculos en la calle. Ahora, si es muy peligroso salir a la calle, convocas un paro nacional indefinido, nadie sale de su casa a trabajar y paralizas el país. Bueno, mañana la protesta de mañana se ha denominado el trancazo. Son trancas en toda Venezuela. En la Avenida Libertador, en la Avenida Fajardo. Sí, y en todas las capitales de los estados. Esto hay que hacerlo, pero que sea una bola de nieve. No lo puedes hacer una vez o dos. Hay muchos métodos de lucha. Todo lucha no violenta, todo lucha pacífica. Ellos son los que tienen las tanquetas, los rifles, los violentos, etcétera. Nosotros tenemos unos diputados muy aguerridos, que están dando la cara y resistiendo. Ya lo creo. Tenemos un pueblo que los está acompañando. Yo estoy seguro, y bueno, mi mensaje para muchísima gente que te ve, es que no desmayen en la lucha. En Venezuela todos tenemos que jugar un rol. Nosotros en este momento, Carlos Becchio, Lilen Tintori y yo, el diputado Luis Florido, estamos haciendo un trabajo afuera de acompañar esa presión. Pero la final del Mundial, la final de la Champions League se juega en Venezuela y se juega este año. Dame la mano, por favor. Gracias. Gracias y suerte y que Dios te bendiga. Eres Amén. un campeón, Amén. un gran Gracias. defensor de la libertad de Venezuela. Un aplauso para Lester Toledo, por favor. Gracias.